viejo pago de mi niñez. Cayendo la tardecita, me fui muy lejos de 33. Cayendo la tardecita, me fui muy lejos de 33. Silbando. Bueno, elegí a los olimareños porque si hay un tópico acaso que puede identificar a este escritor Julio César Rosa en materia de literatura, bueno, tal vez ese tópico es el tópico del viaje imposible, del paraíso perdido, de la lejana tierra mía. Y elegí a los olimareños desde luego porque el prosista, narrador, periodista, político, miembro de la Academia Nacional de Letras, Julio César da Rosa, lo mismo que los olimareños, bueno, viene de allá, viene del departamento de 33, lejos de 33, cantan los olimareños, y nació allá el 9 de febrero de 1920. Entonces, en este 2020 se están cumpliendo 100 años de su nacimiento. En el año de su centenario no faltaron los homenajes, atentos a su vida y a sus libros, pero tampoco faltó la polémica. En principio, las celebraciones por los 100 años de otros dos grandes nombres de la generación del 45, Mario Benedetti y Dea Vilariño, bueno, parecen haber eclipsado el recuerdo de da Rosa, siquiera un poco. Un escritor reconocido y admirado por sus detallados y sensibles cuadros camperos, sí, cómo no, pero acaso menos popular que el autor de La Tregua o la poeta de Ya no. Después, ese eclipse podría tener también su dimensión de marketing editorial y aún su dimensión política. Vicisitudes estas que pueden ameritar interesantes discusiones. Esta mañana les proponemos volver sobre la figura de Julio C. da Rosa, su vida, sus novelas, sus cuentos, para saludarlo como gran escritor uruguayo, que lo es, y también para discutir algunos puntos inevitablemente controvertibles. ¿Qué competencias determinan, por ejemplo, la popularidad de un escritor? ¿Lo deciden los lectores esto a través de sus sinceras preferencias o inciden otros factores que pueden derivar después en grandes negligencias o incluso en injusticias por parte de una cultura? Por otro lado, ¿nos importa la afiliación política de un escritor en el momento de hacer una valoración o simplemente a la hora de decidir una lectura? ¿Debería Julio C. da Rosa ser un escritor más famoso para los uruguayos, más leído, más editado, más traducido luego y exportado? Bueno, en este diálogo nos acompañan dos entusiastas lectores de da Rosa y dos importantes protagonistas del mundo literario aquí en Uruguay. El editor Alcides Abella, director de Ediciones de la Banda Oriental, que es un sello muy ilustre y además es el sello que llevan, los tengo acá conmigo, varios de los libros de da Rosa que encontramos ahora mismo en las librerías. Alcides, bienvenido, gracias por acompañarme. Buenos días, muchas gracias. Y por otro lado, el escritor, periodista y actual director de nuestra Biblioteca Nacional, guardiana, por cierto, vale este subrayado, de valiosísimos documentos darrosianos, Valentín Trujillo. ¿Estás por ahí, Valentín? ¿Cómo andás? Hola Fernando, hola Alcides, un saludo para todos los oyentes, un gusto poder charlar con ustedes esta mañana. Bueno, igualmente para mí, para nosotros, y bueno, me gustaría que comenzaran contando cada uno cuál ha sido su historia particular con este escritor, con la figura, con los libros de Julio C. da Rosa, esa primera noticia sobre quién es da Rosa, esa primera lectura, esa primera opinión. A ver, Alcides. Para hablar de Julio da Rosa, voy a hablar de mí mismo. No, lo digo, se dio una coincidencia personal. Yo nací en el interior, viví hasta los 18 años en Mercedes. Vine a Montevideo y por esos avatares raros me incorporo a una mínima artesanal editorial que estaba empezando a crecer de a poquito, que se llamaba Ediciones de la Banda Oriental. Eso era en el año 66. Y en el año 66, cuando llego ahí, la editorial era un chiquilín de 20, 21 años, digamos. Era tipo
che pibe, llevar y traer las cosas, digo, la editorial éramos Ravioli y yo nada más, a medio horario. Justamente lo primero que encaramos en el año 66 es la edición de Cuentos Completos de Julio da Rosa. Es decir, en el año 66, Banda Oriental, Ravioli específicamente, encaró la edición de un volumen de 300 páginas que reunía todo lo publicado de los años 50 en adelante por Julio da Rosa, y donde está parte muy significativa de su creación. Y entonces para mí ocurrió ahí un primer descubrimiento y también un deslumbramiento de ver una literatura tan potente y sobre todo cómo de alguna manera me recreaba paisajes que, al ser yo del interior, de alguna manera me recuperaba vivencias y demás que quizás estando en Montevideo se iba perdiendo. Esa fue la primera impresión en el año 66. Y ahora que ojeo el libro veo que ya en el año 66 el propio da Rosa anunciaba la edición de Mundo Chico, una obra monumental que se publicaría en el año 75. Y ahí entonces la otra cosa que me asombró de muchos escritores, y específicamente de da Rosa, y es la persistencia, el insistir permanentemente contra viento y marea, más allá de las vicisitudes personales, políticas, sociales y demás, persistir en esa tarea de escribir, y eso solamente ocurre con narradores de pura cepa. Ese amarillento ejemplar que tenés ahí, Alcides, sí, es el ejemplar, digamos, es testimonio de aquello que estás contando. Es absolutamente testimonial, incluye varios libros de cuentos, Cuesta Arriba, De Sol a Sol, Camino Adentro, e incluye esa maravilla que es Juan del Desamparado, que habitualmente integra los planes de secundaria y se da en secundaria. Bien, libro amarillento del año 66. Bueno, a ver, Valentín Trujillo, ¿cómo se encontró con da Rosa? ¿Qué fue lo primero que pensó? A ver qué nos cuenta. Bueno, una de las cosas lindas que de la relación, también creo que coincide un poco con Alcides, hablar de un autor admirado también de alguna forma es hablar de uno mismo, ¿no? Tiene que ver con mi infancia. Yo, como tantas generaciones de niños uruguayos, empecé por Buscabichos, que era la lectura bastante clásica a mediados de la década del 80, cuando hice la escuela, en la escuela número 1 José Pedro Ramírez de la ciudad, del centro de Maldonado, la primera escuela departamental. Y por supuesto que a medida que uno va creciendo, las lecturas van cambiando, las percepciones van cambiando, la forma de recepción de un autor obviamente que muta y varía, pero en el caso concreto de Buscabichos es un fenómeno muy mágico, muy milagroso, porque me gustaron mucho de niño en la lectura que podríamos llamar como primaria o quizá ingenua, inicial, y luego volví a Buscabichos en distintos momentos, y ahora en este año en el que tuvimos que participar en tantas actividades y volver a releer a Julio da Rosa, uno vuelve a esa lectura iniciática y sigue teniendo el mismo toque, los escarabajos, ¿no? Los toritos vuelven a caminar e incluso se nota, eso lo puedo percibir hoy, por supuesto, con otro bagaje y otros tiempos de vuelo, ¿no? Y de lectura, en esa supuestamente sencilla sintaxis de la escritura infantil o juvenil de da Rosa, también hay un gran autor. Había un escritor atrás que no solamente quería enganchar o convencer a los niños en el inicio de una narración breve, sino que además hay una forma de ver el mundo, hay una concepción, te diría que del universo, de dónde está parado el hombre con respecto a la naturaleza. En fin, creo que es un autor maravilloso y esa fue mi lectura inicial, y me gustaría hacer un pequeño apunte, un pequeño asterisco con mi última lectura, porque yo hasta este año desconocía Mundo Chico, que es esa novela absolutamente maravillosa de más de 500 páginas, bueno, dependiendo de la edición, que creo que es la obra total de da Rosa, ¿no? Si podemos hablar de un alfa y un omega en su obra, no cronológico, sino estructural, creo que si Buscabichos es la pequeña grajea inicial, Mundo Chico es todo un universo, es todo un postulado sobre el realismo rural y sobre el Uruguay profundo, como nunca se vio, creo yo, en la literatura nacional.
su magnum opus, podría decirse, Mundo Chico, sí. Totalmente. Y vos decías, Valentín, lo descubrí hace poquito. Creo que mucha gente, ¿no? Vimos hace poquito en un documental que se difundió a través de Televisión Nacional, bueno, varias voces participando allí. Y recuerdo a Wilfredo Penco decir, bueno, recién ahora lo estamos descubriendo, este libro. ¿Acaso la nueva edición de Banda Oriental ayudó mucho en ese sentido? Bueno, Valentín ya hizo el recorrido de su primer descubrimiento a la valoración que hace ahora Alcides. Pasaron los años, pasó la literatura, vos te maduraste como lector. ¿Qué valoración haces? ¿Ante qué clase de escritor estamos? Digamos, lo decía Valentín, Da Rosa transitó diversos ámbitos, algunos fue tipo ensayo y demás. Quizás no es el Da Rosa que me entusiasma más, la parte de esa ensayista, con algunas tesis interesantes, pero que quizás a la distancia suenan un poco ingenuas, en esa dicotomía campo-ciudad. Sobre esto quiero volver, la dicotomía campo-ciudad. Y básicamente entonces, después, claro, encontré estos cuentos, no solo las maravillas, como dije antes, de Juan de los Desamparados, Hombre Flauta, por ejemplo, es decir, cuentos excepcionales, que de alguna manera, lo que pasa es que hay un tema, yo caminé parte de mi vida con Da Rosa, que digo, de alguna manera quizás crecí, digamos, entre tantos escritores que me tocó conocer, crecí con la cercanía, primero de un ser humano, de una bonomía, de una afectuosidad formidable, de un tono, digo, en el trato realmente muy cordial, muy amable, muy preocupado por el otro, preguntándole a uno por cómo estaba uno realmente y demás. No solo entonces el nombre personal, sino que, yo qué sé, 2 años después de esto se nos cayó Da Rosa, después del 66 quiero decir, ¿no? Cae en el 68 con un librito, Ratos de Padre. Ratos de Padre es una cuestión, acá nos fuimos lejos de la narrativa, y Ratos de Padre es un poco es el sueño del padre, no el sueño del pibe. Es de alguna manera recoger el testimonio de esas infinitas, pequeñas y maravillosas cosas que ocurren en el desarrollo de nuestros hijos. Es decir, acompañar a nuestros hijos en esos primeros años, 2 años, 3 años, 4 años. Todos tenemos miles de anécdotas, miles de instantes que de alguna manera se pierden y vaya si nos emocionan y lo disfrutamos. Y Da Rosa un día lo que dijo, esto no se puede perder, lo que estoy viviendo con mi hija y con mi hijo de gurises chico. Entonces se puso a escribir todas esas pequeñas historias mínimas, anécdotas de un padre creciendo con sus hijos, voy a afirmarme en eso, creciendo con sus hijos. Y ese Rato de Padre fue explosivo. Me acuerdo que hicimos 2 ediciones en ese momento, en el 68, fueron ediciones creo de 2.000 o 3.000 ejemplares, tuvo una repercusión enorme, después lo reeditamos 20 años después y no pasó lo mismo, pero por ejemplo el otro día nos llaman unos artesanos porque van a hacer unas tarjetas con ese material de Da Rosa, es decir, después vino las novelas cortas de Da Rosa, después, bueno, por supuesto entre medio estuvo Buscabicho, esa maravilla de texto que decía que él dibujado por maravilloso dibujo de Spallanzani en aquella edición original, pero bueno, después vinieron las novelas, Tiempo de Negro, Rancho Amargo, la obra de Da Rosa fue creciendo, de alguna manera. La editorial Da Rosa creció con la editorial creció con Da Rosa. De alguna manera hicimos un largo recorrido que, bueno, culmina en parte este año con la reedición, junto con la Biblioteca Nacional, de Mundo Chico. Ahí está, sí, acá tengo conmigo un ejemplar de esa lindísima edición, por cierto, que acaso, bueno, propicia que conozcamos esta obra de la que decía Valentín, es su obra mayor. ¿Cuál sienten que es la imagen perdurable de este hombre? Porque, ¿en qué tenemos que pensar? ¿En un exiliado? ¿En un hombre al que le dolía en el corazón estar lejos de su 33? ¿Es el paraíso perdido, preguntado de otro modo, el gran tema de la obra de Da Rosa? Un hombre de campo, devenido, ya con algo de dolor, en hombre de pueblo, y después, mucho peor, en hombre de la capital. A ver, Valentín, ¿qué te parece? Sí, efectivamente, creo que tocas un lindo punto ahí, Fernando. Esto tuvimos la oportunidad de conversarlo con Juan Justino Da Rosa. Recién Alcides nombraba Ratos de Padre y él de alguna manera es uno de los protagonistas de ese libro, ¿no? Juan Justino luego profesor de literatura,
fue profesor del IPA, fue crítico literario, escribió ensayos, escribió también en la revista de la Biblioteca Nacional. Y en este año, donde hicimos varias actividades mientras la emergencia sanitaria nos lo permitió, una de ellas fue en la azotea de Aedo de Maldonado, la otra fue en la Dirección Nacional de Cultura, y con Juan Justino lo que hablábamos era eso, ¿no? Cómo en realidad hay como 3 etapas que tú acabas de describir muy bien desde el punto de vista del espacio geográfico en la obra de Da Rosa, pero creo que es ampliable a otros escritores llamados genéricamente del ámbito rural, porque fuera de Montevideo lo que nosotros tenemos es el campo puro y duro, digamos, la narración estanciera, donde podría estar un Enrique Amorín, o Reyes, u otros, y luego también la narración de pueblo. Lo pueblero también es una especie de narración semiurbana que también tiene que ver con muchas veces las capitales departamentales o las pequeñas localidades. Y luego, por supuesto, la narración más urbana centrada en Montevideo. Lo que comentábamos con Juan Justino es que a lo largo de su vida creativa, la nostalgia fue un gran combustible para Julio Da Rosa. Él vivía aquí, relativamente cerca de donde estoy yo. Yo en este momento, hoy estoy teletrabajando, estoy en mi casa aquí en la calle Osorio. Él vivía relativamente cerca de acá, barrio La Mondiola, y en el fondo de su casa siempre mantuvo una quinta, siempre mantuvo árboles, siempre plantó cosas, y era como una pequeña conexión con ese mundo chacarero que se ve tan reflejado en muchas de sus narraciones. Yo no sé si la palabra exiliado capaz que suena un poco fuerte, ¿no? Y tiene un componente, bueno, político, que no sé si es el caso de Da Rosa, pero sí efectivamente creo que él le sacó mucha... O sea, tuvo una gran cantera, ¿no? Tuvo una gran fuente de materia prima en esos recuerdos y en esa distancia que era en kilómetros, porque él en muchos casos estuvo lejos de 33, como dice la canción, pero en otros casos también era un poco mental, ¿no? Era temporal también. Él recuerda muchas veces las anécdotas de la vida escolar, de las escuelas rurales, de sus amistades en distintas secciones del departamento del 33, y bueno, y creo que con esos elementos conforma una obra que es muy sólida, que es bastante coherente, y que al mismo tiempo creo que tiene su evolución interna. No es una obra paralizada, no es una obra monolítica, sino que, bueno, tiene un diálogo interno, pero al mismo tiempo creo que tiene su evolución. Sí, sí, la nostalgia como motor, decís, Valentín. A ver qué te parece a vos, Alcides. Retomo en parte lo de... Ay, qué lástima me da no tenerlo a Valentín ahí, acá al lado mío, para ya recordarle, por ejemplo, que hace unos 8 o 9 años, en El Observador, un reportaje a Valentín Trujillo y Damián González Bertolino, otro escritor, otro también de Maldonado, ellos reivindicaban el valor de una zona de la literatura que Banda Oriental justamente privilegió mucho, que fue la literatura criollista, gauchesca o criollista o rural. Una literatura que, lo decía Valentín, tiene antecedentes, digo, no solo maravillosos en el siglo XIX, sino que en el XX, bueno, Javier de Viana, sí, tiene maravillas como José Monegal, tiene algunas maravillas de la literatura rural, que quizás alcanza un punto culminante con Morosoli, Juan José Morosoli, que retrató las vivencias de esa gente que vive en la periferia de los pequeños pueblos del interior. Bueno, lo mencionaste, gran referente de Da Rosa. Gran referente, ¿no? De Da Rosa, sí, por supuesto. Eso es toda una literatura de un mundo, un universo del campo, que ocupa todo el siglo XIX y todo el siglo XX. De alguna manera el campo en estos últimos 10, 15 años ha cambiado, pero todavía se conserva. Y aquí viene lo primero, por eso que esto quería decir, conversarlo con Valentín. Es decir, el tema consiste que Montevideo ha vivido ajeno a ese mundo. Ha vivido que de Montevideo tiene estos días he estado pensando bastante en eso. Montevideo ha adquirido en los últimos tiempos una identidad muy fuerte, muy propia,
hicimos un libro ahora de Arana y le pusimos Pasión por Montevideo, y genera una pasión, hay una identidad profunda, se ha creado una especie de identidad en la cual el montevideano se siente muy compenetrado, muy identificado con esta ciudad, que es muy linda, por supuesto, con su música, sus paisajes, sus paseos, su vida cultural y su vida, la Feria Tristán Narvaja, por ejemplo. Ahora esta ciudad es tan potente que de alguna manera ha ignorado que de las Piedras para afuera está el resto del país. Y ese resto del país tiene otra vivencia, tiene otro mundo, vive, por ejemplo, mucho más pegado al mundo del campo, aún hoy. Por ejemplo, este tema de la sequía, aquí era una noticia, en Montevideo una noticia, bueno, que más o menos se oía que había sequía. En el interior es dramático, porque de la sequía vive el camionero, viven los peones que trabajan en el campo, vive el almacenero que de alguna manera, o el tipo de la barraca chiquita que le vende pintura, pero con la sequía todo eso muere. Entonces, digamos, todo ese mundo, que por eso que esto quería conversarlo con Valentín, el tema es que Montevideo ha vivido ajeno a ese mundo y por lo tanto ha vivido ajeno a esa literatura. Y el gran valor entonces de toda esta literatura criollista, y de Da Rosa en especial, es tener una literatura que es espejo e identidad de territorialmente el 98% del país. Me puse la camiseta del interior, pero quería conversarlo con Valentina esto también. Lo que nosotros vemos pero como... es muy cierto. A ver. Alcides, lo que decís es muy cierto, adhiero completamente, pero además, más allá de esa beta muy interesante, porque uno de los grandes méritos de Banda Oriental fue la edición de Morosoli, luego la edición también de Da Rosa, y de muchos escritores y autores que venían de esa beta externa de Montevideo, reunidos sobre todo en el grupo de la revista CIR, a donde también perteneció el gran Eber Raviolo. Pero al mismo tiempo Banda Oriental tenía la suficiente cintura como para publicar a Carlos Real de Azúa y a otros intelectuales del 45 que eran muy urbanos. En fin, yo creo que eso es muy valorable y quizá, bueno, la excusa sería el año que viene, son 60 años, ¿no?, de Banda Oriental, capaz que habría que hacer algo sobre la historia de Banda Oriental. Pero hay algo importante en las palabras de Alcides y que a mí me remite a una lectura que también la tengo bastante presente. Y es aquel, capaz que a algunos les parecerá agarrado de los pelos y un poco irse demasiado para atrás, pero como la historia del Uruguay no es tan larga, yo quiero hacer referencia a un debate que se dio en la época del Sitio Grande, entre un gran intelectual del gobierno de la defensa, colorado, obviamente, liberal, posiblemente masón, que fue Manuel Herrera Lloves, con Bernardo Prudencio Berro, que le respondía desde las páginas del Defensor de la Independencia Americana en el gobierno del Cerrito. Estamos hablando de Berro, blanco, católico, pero eran dos grandes intelectuales y dos grandes cerebros de la época. Y básicamente, adelantándose incluso al discurso de Sarmiento, estaban discutiendo sobre la veracidad o no de los conceptos de civilización y barbarie, que creo que siguen atravesando, quizás no con esos términos hoy, pero de una manera bastante contundente, el mundo artístico y sobre todo literario del Uruguay. Y parte quizás de la propia polémica política que nombraba Fernando al inicio y que se suscitó apenas en un chisporroteo por el tema de Da Rosa, quizá abreve en estas supuestas diferencias o en estos criterios distintos entre lo que significa la ciudad, aquella ciudad letrada de la que habló mucho Ángel Rama, por supuesto, de lo que significa la cultura extrarradio. Si fuera de las murallas de Montevideo hay algo digno de tomarse, de ocuparse culturalmente, cuáles son los temas, si todo lo que es de esta cuestión llamada genéricamente y en mi opinión de manera demasiado laxa, interior, es todo uniforme, si es lo mismo lo que escribe Fabián Severo en Portuñol, Olvidos Santos, de la literatura fluvial en el litoral, de lo que escribimos Damián González y yo, que somos de Maldonado, de lo que escribe Pedro Peña en San José, de lo que escribe Martín Bentancor desde Los Cerrillos, desde toda la obra que ha desarrollado Espinosa también en 33, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un posible tema de debate que es interesante, que creo que sigue estando vigente,
que lo tuvo en su interna el 45. Por eso nos pareció importante en esta administración reivindicar otro 45, que fue de alguna manera distinto al de Benedetti y al de Idea Vilariño, y está muy representado en Julio da Rosa, porque el 45 fue una generación con un montón de caras. Y bueno, entendíamos que había algunas que habían quedado claramente soslayadas. Recordemos que la fecha de Julio da Rosa fue el 9 de febrero de este año, o sea, estaba la administración anterior, olímpicamente se lo comieron, no hubo ninguna referencia oficial a eso, y creo que si se logró un diálogo y darle mayor complejidad a la generación del 45, fue justamente por reivindicar la figura de da Rosa. Bien, bien, bien. Lo que para algunos lectores entonces puede ser nostalgia, bueno, para otros puede ser una defensa, porque no, muy natural. Por otra parte, era su mundo del campo, de ese otro Uruguay que es el Uruguay. Estimados, Valentín Trujillo, Alcides Saavedra, les propongo una breve pausa y retomamos la charla enseguida. Viejo pago de mi niñez, cayendo la... Lejos de 33, cantan los olimareños. Esta mañana estamos dialogando sobre la figura de Julio C. da Rosa. Me acompañan Alcides Saavedra y Valentín Trujillo. Hablamos un poco de sus libros, hablamos un poco de su vida. Y bueno, ahora me interesaría venir acá y pensar un poco el presente de este escritor que tiene su lugar en la literatura uruguaya y que propicia acaso desde ese lugar algunas discusiones, ¿no? La política ha influido, según la mirada de ustedes, Alcides, Valentín, en la valoración histórica y literaria de este escritor. Valentín decía, tuvimos un par de chisporroteos, ¿no? La cara de Benedetti, de Idea Vilariño, mucho más grande, por ejemplo, en algunos lugares de la ciudad, acá en Montevideo, tratándose de solo 2 de los 3 escritores que están cumpliendo 100 años en este 2020. Da Rosa no aparecía, eso produjo, bueno, alguna reacción. Después el episodio en Diputados con Sabini, con el ministro da Silveira, ¿no? Benedetti y de Vilariño en letra grande, Da Rosa en letra chica, qué sé yo. ¿Qué les parece? ¿Ha influido la política en la valoración de este escritor? En lo que me es personal, quiero darle paso a Valentín en este tema. Más allá de da Rosa, Benedetti y Idea, que los 3 son realmente excelentes creadores y son excelentes seres humanos, cualquiera de los 3. Digo, me tocó conocerlos a todos y realmente, digo, con su característica y demás, pero muy lindos seres humanos. Y eso no es moco de pavo en este negocio de la literatura. Pero concretamente respecto a lo político y demás, simplemente pensar que si vamos a mirar el arte, en cualquier de sus manifestaciones, la música, la pintura, la danza o la literatura, con los lentes de la política, vamos por mal camino, porque seguramente se distorsionan, los lentes de aumento se distorsionan y vamos a ver algo que queda como mamarrachesco, creo, además. Por supuesto que yo personalmente, obviamente, digo, puedo sentir mayores afinidades con gente que representa no simplemente lo político, sino gente que representa una forma de sensibilidad muy especial, que dicho sea de paso la tuvo da Rosa. Yo lo conocí, creo que era un hombre de la 99 en aquella época, después... Diputado por el Partido Colorado. Pero integraba, creo que el grupo 60. de Michelini, el grupo de Michelini, además, muy afín, y me constó siempre que fue un hombre muy sensible a los temas sociales. Y basta ver su literatura para darse cuenta que toda su literatura es una construcción maravillosa de esos temas sociales. No sé, digo, si me dejas un segundo, Valentín, digo, por ejemplo, cuando alguien dice que estoy hablando de una nota en Brecha de Matías Iguinís, 32 años, porque acá también está el tema de la mirada de los jóvenes o los veteranos, ese tema. Y dice digo, que da Rosa cautiva gracias al trazo contenido, pero al mismo tiempo piadoso, con el que exhibe el desamparo de sus personajes,
el sentido vivo de la oralidad que construye su decir y finalmente la persistencia en la que a lo largo de los años apresa las relaciones cambiantes y la tensión del sujeto con su medio. Son historias mínimas, hombres de origen humilde que, arraigados en el campo o a las orillas del pueblo, enfrentan como pueden los embates de la civilización. Bueno, esta es la literatura, este es el mundo que expresó Da Rosa. Yo no sé si realmente la mirada política aporta algo. Si influye, decís, estamos mirando mal al CIDES. Bueno, a ver qué dice Valentín. No, estoy de acuerdo con lo que dice el CIDES y también estoy de acuerdo con una visión más genérica de que los creadores, más allá de su biografía y más allá de lo que hayan pensado o lo que hayan votado, deberían ser juzgados sobre todo por su obra, ¿no? Porque, bueno, conocemos ejemplos muy claros de gente, por ejemplo, que todavía hoy juzga a escritores de la dimensión de Jorge Luis Borges por lo que Borges opinó una vez. Entonces, yo no considero que eso sea demasiado relevante. Lo que sí me parece que a veces influye en la mirada política amplia, digo, más allá de lo político partidario, es que en una política cultural creo que hay que tender a ser generoso, a ser atento, a no ser descuidado y a justipreciar a los autores, porque si no podemos cometer algunas omisiones que realmente no corresponden. Yo, por ejemplo, ¿qué le voy a reclamar a la Intendencia de Montevideo con respecto a la figura de Da Rosa? Da Rosa es un nombre claramente identificado con 33. Idea Vilariño y Mario Benedetti fueron dos escritores intrínsecamente montevideanos, más allá del nacimiento de Benedetti. Entonces, me parece hasta lógico lo que hicieron. Sí le reclamo al Ministerio de Educación y Cultura, porque el Ministerio de Educación y Cultura no es una institución departamental, ni es una institución solamente montevideana, sino que tiene jurisdicción sobre todo el país. En ese sentido, creo que debe velar y debe estar, digamos, consciente y atento a lo que sucede en todo el país, en los 19 departamentos, y bueno, y es por eso que consideramos que... De hecho, se dijo, ahora recuerdo, palabras del ministro da Silveira en el lanzamiento de los 3 centenarios. Recuerdo, fue una mañana muy lluviosa en el Palacio Legislativo, 30 de junio, y hizo referencia a las figuras de Benedetti y de Idea Vilariño, que en muchos sentidos pensaron muy distinto con respecto a esta administración, y el Ministerio de Educación y Cultura, como corresponde, participó, promovió y generó un montón de instancias de homenaje que son más que justos. Así que bueno, no sé si es tan relevante, pero me parece que está bueno igual el apunte, ¿no? Porque para los años que vienen, me parece que ya el año que viene tenemos varios centenarios y otras efemérides redondas, y en los años que vienen también, así que me parece que es una buena cosa que esto se tome ya como una especie de práctica usual, ¿no? Bien. Y después tenemos... ¿Querés agregar algo? Sí, claro. Quiero agregar algo, sí. Valentín, sí, comparto lo tuyo en líneas generales, pero tampoco no convendría bajar, creo, a una cuestión de tipo partidaria, en el sentido que de repente la administración anterior omitió la figura de Da Rosa. Yo creo que no había no hay ninguna razón, ni manifiestamente ningún prejuicio con respecto a Da Rosa, no lo hubo. Tú hablabas del nombre de Penco, mirá qué nombre en la administración anterior, por favor, y lo que piensa de Da Rosa. No creo que en absoluto existieron antiojeras respecto a Da Rosa. Sí creo que lo que dije antes, existe la antiojera de lo montevideano, de lo tremendamente montevideano que son las figuras de Benedetti y de Vilariño. Entonces, naturalmente, como todo se decide acá, desde acá, entonces creo que peso eso de alguna manera. ¿No influirá, acaso también les pregunto esto, digamos, lo llevo para este lado? La cantidad de lectores, en definitiva, que tienen unos y otros, ¿no? Es fácil afirmar que Benedetti tiene más lectores que Julio César Rosa. Inicialmente atribuimos después esa circunstancia al urbanismo, a la simpleza lingüística de Benedetti, ¿no? Muy contrapuesta al universo campero y al lenguaje gauchesco de Da Rosa, que puede ser, bueno, una distancia que pone este autor
con algunos de sus potenciales lectores? Pienso sobre todo en lectores jóvenes, ¿no? ¿Cómo influye después esa diferencia también? ¿Termina siendo determinante, por ejemplo, en la presencia que va a tener un escritor cuando se lo tiene que recordar? ¿Cuánto influye después? También les tiro esto, y estás vos acá, Alcides, que venís de este mundo, el marketing editorial, la publicidad, que no necesariamente se va a corresponder, desde luego, con los méritos de un escritor. ¿Qué les parece? En 2 palabras, y le paso a Valentín, pero con Benedetti, en cualquier actividad, es jugar y ganar, por supuesto. Digamos, estás hablando de un autor que ya en esos años, hablo de los años 70, los años 80, los años 90, cualquier novela de él se editaba y la venta mínima eran 12.000 ejemplares. Por favor, digo, un autor que de una popularidad infinita, muy bien, muy honestamente ganada por otra parte, porque Benedetti no hizo ningún tipo de marketing para crecer literariamente, simplemente, digo, sintonizó, por una cosa maravillosa, con amplios sectores del público. Y luego, perdón, Alcides, entonces aceptás que luego, cuando llega el momento de los homenajes, esa popularidad, esa supremacía en materia de cantidad de lectores se refleje. Pero pesa naturalmente. Yo creo que y ojo que Idea Vilariño, de alguna manera, sí, pero Idea Vilariño ni remotamente tenía la cantidad de lectores que tenía Mario Benedetti. Pero es muy atractiva su figura. Y en los últimos años, junto creo con todo el tema del nuevo rol de la mujer, tengo 3 hijas, así que por lo tanto agradezco el nuevo rol de la mujer, la figura de Idea tomó un carácter casi emblemático y ojalá fuera más leída todavía, se merece más lectura el caso de Idea. Pero son también muy montevideanos. A ver, Valentín, para vos, ¿qué factores influyen en el lugar que tiene este escritor? La cantidad de lectores que tienen, bueno, el marketing editorial, ¿acaso como un factor también? ¿Qué te parece? Sí, yo antes quería hacer un pequeño apunte para responderle algo de lo último que dijo Alcides. Yo no dije que la administración anterior tuviera orejeras, que también las hay, ¿no? Reconozcámoslo, pues si no sería... Lo que digo es que se olvidaron, y el olvido es otra forma de ignorancia. Con respecto a las ventas, no me parece que un autor, a ver, inevitablemente queda su dimensión queda determinada si quizás sea proporcional a la cantidad de lectores que tiene. Pero creo que desde el punto de vista de política cultural pública, no podemos quedarnos solamente en una cuestión que en todo caso se definirá por las leyes del mercado. O sea, la obligación de una política cultural pública en serio es difundir y en algunos casos ir un poco contra esa tendencia. Bien, no por oposición, sino para poder promover escritores que de pronto injustamente han sido soslayados en el mercado, bueno, por problemas de marketing, porque quedaron olvidados, porque no volvieron a reeditarse. El año que viene la Biblioteca Nacional va a publicar un fascículo, comienza una colección que se va a llamar Vida y Obra, sobre la poeta Ester de Cáceres. ¿Quién lee hoy a Ester de Cáceres? Bueno, casi nadie. Creo que es una obligación del Ministerio de Educación y Cultura promover a autores uruguayos que han quedado también en el olvido. Las instituciones públicas entonces tienen que amplificar la crítica literaria, de alguna forma. Valentín? También, porque además funcionan, es como un pequeño motor. A ver, ¿por qué estamos hablando hoy contigo acá y en este espacio, en perspectiva, en un programa importante como este? ¿Por qué estamos hablando de Da Rosa? Bueno, porque también desde el Estado hubo una política de promoción y de difusión del escenario. Entonces, si esto hace que los oyentes vayan a buscar el libro o vayan a una biblioteca a leerlo o entren en internet a enterarse de quién fue, bueno, también creo que estamos ganando en ese sentido. Bien. Bueno, a propósito de eso, en el cierre lo que me gustaría es que, bueno, salgamos al encuentro de quienes se sienten curiosidad en este momento por la obra de este escritor con algunas pistas útiles. Alcides, vos sos el director de Banda Oriental. Representás varios libros que los lectores, los aventureros de las librerías, se van a encontrar, libros de Da Rosa en este momento en las librerías. ¿Cuál es ese acervo? ¿Con qué se van a encontrar? Contales. Digo, primero, que obviamente cuando ya llegaba el aniversario de la fecha de Da Rosa, por supuesto programamos algunas ediciones especiales, pero vino este año tan crítico que realmente puso en duda ese y varios proyectos más, ¿no? Digo, cuestionó todo. De todas maneras, por ejemplo, en este momento estamos trabajando
en la edición de una nueva edición, digo, nuevamente ilustrada de Buscabichos, verdaderamente un clásico. Quizás también el otro libro parecido, Gurises y pájaros. También hacer algunos elementos. En el año 75, justo lo encontré ahora, hicimos un libro sobre actividades en Buscabichos. Era un material que le proponía a los docentes, a los maestros, cómo trabajar Buscabichos en clase, con cantidad de temas de lenguaje y demás. Bueno, no solo vamos a hacer una edición popular de Buscabichos, una nueva edición popular de Buscabichos, sino que además la vamos a acompañar de un material para que se pueda trabajar en clase. Y lo otro que hicimos, sí... Perdón, Alcides, ¿cuántos ejemplares se imprimen de Buscabichos cuando estamos en un proyecto así? Son ediciones de 1000 ejemplares. Y se reedita permanentemente. Se arranca con 1000 y se reedita permanentemente. Bien. La diferencia estaría en el caso de Lectores de Banda Oriental, que es un club del libro, y ahí se hacen 3000 ejemplares. Somos muy cuidadosos en qué títulos, qué autores van ahí, además, porque hay que respetar mucho la calidad. Y también saber que el lector puede disfrutar sin problemas del material que le damos. Y básicamente, por ejemplo, Lectores de Banda Oriental, este año editamos lo único que faltaba editar en esa colección, que es Rancho Amargo y Tiempos de Negro, con un prólogo de Karina Blixen. Me parece muy importante que menciones los materiales críticos que acompañan los textos de las obras de Da Rosa. Un prólogo justamente de Karina Blixen que cierra... Karina Blixen trabaja también en la Biblioteca Nacional, que cierra el prólogo, y yo creo que define bien en el conjunto de su obra, dice Karina, Da Rosa creó una comedia humana. Un gran proyecto narrativo a la manera de Balzac, que se propuso rescatar la vida rural y pueblerina de un Uruguay que sentía que iba desapareciendo. Lo hizo con ambición de totalidad y actitud tentativa, con enorme respeto por la materia, los seres humanos, que trataba. Tal vez por eso sus personajes y sus historias mantienen una vigencia y una fuerza convocante que sigue desafiando al lector del presente. Yo diría que esto de Karina resume el pasado y el presente de Julio Da Rosa. Bueno, sí, vayan a buscar entonces quienes se sientan curiosidad de los libros de Banda Oriental de este autor. A propósito de esto mismo, Valentín, ¿qué tesoros darrosianos guarda la Biblioteca Nacional? Bueno, nuevamente, sí, yo quería decir, porque hay un último apunte que también es válido para la lectura política de la obra de Da Rosa. Mundo Chico, esta novela que no nos cansamos de alabar y que recomendamos su lectura, fue editada en aquel triste año de 1975, año de la orientalidad, un año en el que el gobierno militar, hizo una serie de festejos y demás por los 150 años de 1825. Y este libro quedó con esa sombra, lamentablemente, a lo largo de las décadas, quedó asociado, no tiene nada que ver con la dictadura, no tiene nada que ver con los militares, es la recreación de una serie de familias que viven en las sierras del arroyo Yerbal y Yerbalito, en el norte del departamento de 33. Si esto hubiera sido escrito en gótico sureño, Da Rosa hubiera ganado el premio Nobel. Esa es la verdad. El tema es que nació en Uruguay y la novela no la leyó nadie, pero es soberbia. Es una novela que, además recalco algo que recién decía Alcides, el prólogo es de Elena Romiti, también integrante del grupo de investigadores de Biblioteca Nacional. Y Elena lo pone a dialogar con las grandes novelas de la narrativa latinoamericana. No tiene nada que envidiarle a 100 años de soledad, no tiene nada que envidiarle a otros grandes narradores de Centroamérica, a grandes novelas de Vargas Llosa o de Arguedas. En fin, yo creo que esa es una obra muy importante. La biblioteca sí, lo que acura con mucho cariño y con mucha responsabilidad es la enorme papelería personal, el archivo literario de Julio Da Rosa está allí. Para que tengan una idea de la dimensión, solamente el índice de toda la cantidad de manuscritos, mecanografiados, postales, cartas, fotos, diarios, tiene cerca de 80 páginas del índice, ¿no? Son un montón de carpetas y esto está allí a la espera de los investigadores que quieran meterse con la vida y obra de Da Rosa. A propósito, este año también salió un ensayo biográfico de Luis Marcos Pérez, ahí se puede recrear las distintas facetas de su vida como escritor, como abogado, como legislador, como
como una persona que amó su terruño y contando las historias de su terruño con todo el mundo, ¿no? Es una especie de lugar común, pero creo que se aplica en este caso. Hablando de contar las historias de su terruño, a propósito de Hombre Flauta, que es uno de los cuentos de Da Rosa, parece que hay detrás de ese cuento una historia que recuerda a aquella de Aldo Sarabia y la toalla mojada que cantó Edmundo Rivero. Parece que le sacó la historia a alguien y fue y la contó, y ese alguien después le preguntó cómo le iba con esa historia y si se estaba llenando de dinero con esa historia. ¿La pueden confirmar esta historia? ¿La escucharon alguna vez? No, yo no la conocía. Ah, bueno. Sí, un rumor, me acuerdo que en aquella época se decía como un rumor y demás. Lo que pasa que me tocó de alguna manera lidiar no solo con Don Da Rosa, también, digo, de alguna manera, aunque menos con Rubén Lena, por supuesto mucho con José María Valdía, y entonces los territorios tan pintorescos de 33, sí. Todo vale. Todo vale. Otro recuerdo que acaso lo puede pintar bien este escritor, de esto sí estás al tanto seguro, Valentín, es que cuando le tocó estar en Diputados, uno de los proyectos en los que trabajó tenía que ver con la yerba, ¿no, Valentín? No, sí. Sí, sin dudas. Él tenía un proyecto para que Uruguay dejara de importar yerba de Brasil y plantara, porque ahí en los arroyos y las quebradas que él conocía tanto, la yerba mate crecía naturalmente. Bueno, esto finalmente no sucedió, pero en todo caso hay una hermosa crónica de Milton Esquinca en el semanario Marcha, donde hace un perfil del legislador Da Rosa y de cómo desde niño él tenía la idea de redactar esta ley. La ley llegó al Parlamento y finalmente no se la llevaron. Yo tendría 25 o 26 años, era un gurí grande nomás, y me acuerdo a Da Rosa en persona ir a la editorial y fundamentar que sí, que eso iba a ser una gran producción de la yerba, que se iba a dejar de importar todo y demás. Y yo lo miraba como incrédulo. Hoy esa mirada es de incredulidad, pero también de cariño. Bueno, la literatura y otras yerbas, vamos a decirlo así. Ese hubiera sido un gran título. Hemos recordado, hemos saludado, hemos discutido, ¿por qué no?, la figura de Julio C. Da Rosa a 100 años de su nacimiento. Me acompañaron Alcides Abella de Banda Oriental. Gracias, Alcides, nos reencontramos en cualquier momento. Gracias. Y Valentín Trujillo, escritor, director de la Biblioteca Nacional. Gracias, Valentín, también a ti. Gracias, Fernando, por estar siempre atento, ¿no? Y por hacer crónicas sobre lo que está sucediendo en la literatura uruguaya. Ya hablamos en varios micrófonos y siempre un gusto charlar contigo. Un gran abrazo.